A medida que profundizamos en la historia, nos encontramos con un momento épico en el avance tecnológico. Ubiquémonos en 1956, un año decisivo en la evolución de la humanidad. Estaba a punto de celebrarse una reunión excepcional de mentes prodigiosas, una congregación que daría testimonio del nacimiento oficial de la inteligencia artificial, o IA, tal como la conocemos ahora. Pero, ¿qué ocurrió en esta cumbre histórica celebrada en Dartmouth College? ¿Y quiénes fueron los participantes clave en este evento innovador que redefinió para siempre el curso de la innovación humana? Esta fue la conferencia de Dartmouth, un hito en la historia de la tecnología, la ciencia y la inteligencia colectiva de la humanidad. Asistieron un puñado de personas capaces: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon, por nombrar algunos, todos los cuales hoy son reconocidos como los arquitectos intelectuales de la IA. Mientras se reunían en Hanover, New Hampshire, no sabían que era su previsión y visión innovadora lo que daría forma al destino de la humanidad en el siglo XXI. El único propósito de esta cumbre extraordinaria fue iniciar una serie de discusiones y debates que eventualmente resultarían en la creación de un nuevo campo de esfuerzo científico, uno que el mundo llegaría a reconocer como inteligencia artificial. Esta empresa sin precedentes se basó en la creencia compartida de que era posible crear máquinas capaces de simular la cognición humana. Lo que ahora parecería un esfuerzo sencillo era entonces un desafío formidable e inconcebible. Estos intelectuales habían emprendido una ambiciosa búsqueda para idear un método que pudiera impartir a las máquinas la capacidad de aprender, razonar y resolver problemas que alguna vez se creyó que eran exclusivos solo de los seres humanos. Al ser una empresa innovadora, era primordial que los contornos de este nuevo ámbito científico se moldearan antes de emprender cualquier experimento. El objetivo de facto de la conferencia de Dartmouth era trazar un plan, una hoja de ruta que definiría y guiaría la investigación sobre IA para los próximos años. Este intento de cristalizar el discurso en torno a la inteligencia artificial condujo a la creación de la definición oficial de inteligencia artificial. Una definición que postulaba: cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, describirse con tanta precisión que se puede hacer que una máquina lo simule. Alentados por esta misión y fortalecidos por esta definición explícita, los participantes en la conferencia de Dartmouth partieron para moldear los primeros programas que modelarían elementos de inteligencia. A través de extensas pruebas y errores, se sembraron las primeras semillas de aplicaciones de inteligencia artificial, presagiando una nueva era de tecnología que desafiaría el status quo e impulsaría los ámbitos de posibilidades. El fervor y el optimismo con el que fueron bienvenidos estos primeros programas de inteligencia artificial no estaban injustificados. Después de todo, eran las encarnaciones literales de un sueño humano largamente acariciado, un sueño que visualizaba las máquinas no como meras herramientas sino como intelectuales iguales, seres racionales que podían pensar, aprender y resolver problemas. Muchos en ese momento proclamaron que la IA redefiniría el tejido mismo de la sociedad, renunciando al trabajo cognitivo de la humanidad a estas nuevas máquinas inteligentes, una visión que sigue siendo inquietantemente similar a los debates y gritos que resuenan en el discurso de la sociedad contemporánea sobre la IA y sus consecuencias. Sin embargo, a medida que avanzaba el trabajo, se hizo cada vez más evidente que el esfuerzo de IA estaba plagado de desafíos, barreras que transmitían la profunda complejidad de la mente humana y el proceso de razonamiento. La euforia inicial de crear máquinas inteligentes dio paso a la sobria comprensión de que una revolución de la IA no se produciría con un simple movimiento del interruptor. Para empezar, la naturaleza misma de la inteligencia seguía siendo difícil de alcanzar. ¿Cómo se podrían otorgar a una máquina capacidades cognitivas similares a las humanas cuando nosotros mismos no entendíamos completamente los mecanismos de cognición y razonamiento? Este dilema dio lugar a numerosos intentos fallidos en los que los programas de IA, destinados a exhibir un comportamiento inteligente, necesitaban una cantidad excesiva de intervención manual para producir resultados mediocres. Además, cuando se yuxtapone con la inteligencia humana, la eficiencia de la máquina resultó cómicamente desigual. Las tareas cotidianas simples que los humanos realizaban con relativa facilidad y espontaneidad, como reconocer una cara familiar, resultaron complicadas para un sistema de inteligencia artificial. Las palabras que alguna vez se usaron con ligereza para describir el progreso de AI, limpio y obvio, se volvieron ridículamente ineptas. A medida que la novedad de la IA se desvaneció a finales de los años 50 y principios de los 60, surgieron terribles limitaciones económicas y tecnológicas que obstaculizaron aún más el progreso. Las capacidades del hardware estaban lejos de ser adecuadas y la falta de un lenguaje sólido resultó limitante.
Esta falta de progreso condujo a un periodo de escasez de investigaciones sobre IA, comúnmente conocido como el invierno de la inteligencia artificial. Estas luchas y tropiezos no significaron una derrota. En cambio, definieron un camino hacia el progreso, una hoja de ruta que requeriría un esfuerzo continuo y persistente. A medida que iban y venían los inviernos de IA, el sueño de crear máquinas inteligentes seguía sin restricciones, impulsando una perseverancia continua en la comunidad de la IA. Durante las décadas siguientes, los dolores de los primeros pioneros de la IA comenzaron gradualmente a disolverse en logros. Se lograron avances lentos pero inequívocos. Se estaban abordando con nuevo vigor y optimismo tareas complicadas de guía que alguna vez parecieron insuperables. Este es entonces el legado de la Conferencia de Dartmouth. Las semillas sembradas por un audaz grupo de visionarios en una humilde reunión en Hannover en 1956 han florecido hasta convertirse en un formidable árbol del conocimiento, cuyas ramas se han entretejido en todas las facetas de la sociedad moderna. La llegada de Dartmouth marcó el inicio de este viaje hacia el ámbito de la inteligencia artificial, un viaje que cada día que pasa parece acercar a la humanidad a un mañana un poco diferente de la magia magistral de la ciencia ficción. Y así continúa el viaje de la IA. Con Dartmouth como punto de origen, este viaje es nada menos que una odisea espectacular, que desentraña los misterios del universo, celebra la grandeza de la existencia humana, y amplifica la sinergia armoniosa entre el hombre y la máquina. La historia de la IA apenas ha comenzado. ¿Y qué gran historia promete ser? En una próxima entrega. Deep Blue vence a Kasparov.